Hola, nos volvemos a encontrar en esta que sería la segunda parte del capítulo de Ascendente en Virgo, en el libro Ascendentes en Astrología, escrito por Eugenio Carotti y publicado por la editorial Kier, en la voz de Lola Rodríguez de Revolución de la Conciencia. Antes de que termines o empieces a escuchar esta parte del capítulo, en la esquina superior derecha vas a encontrar el link a la primera parte del ascendente en Virgo. Y vamos. La matriz de las casas 4, 8 y 12 en el ascendente en Virgo. Este ascendente, como todos los de tierra, tiene una matriz de fuego. En este caso tenemos la casa 4 en Sagitario, la casa octava en Aries y la casa doceava en Leo. Podemos ver en la lógica del mandala, independientemente de la observación empírica, que Virgo tiene una necesidad intrínseca de elaborar su inercia de fuego y de resignificar en la percepción de un orden anterior a todo sujeto el impulso ariano, el autoconocimiento, el autocentramiento y el protagonismo leonino y la expansión ilimitada sagitariana. Ver la limitación de estas modalidades es el aprendizaje profundo, superarlas en un orden que va más allá del deseo, el individuo y el ideal. Es clara la diferencia de velocidades entre el enrollamiento virginiano y la linealidad implícita en la memoria energética de sus casas cuarta, octava y doceava. Es fácil advertir que la conciencia registrará como restricción este cambio de movimiento. La casa cuarta en Sagitario le daría la confianza suficiente para hacer su movimiento. Exactamente. La base energética sagitariana de la matriz posibilita tal confianza y capacidad de síntesis que por más que la vida comience a dar vueltas y vueltas en una repetición infinita de matrices aparentemente cerradas, en las que no se visualiza meta alguna ni posible libertad, igualmente yo conservaré esa confianza y podré apreciar el orden misterioso y progresivo que se oculta por detrás de la circunstancial restricción. Se produce así una maduración de lo sagitariano que comprende el infinito como lógica de transformaciones y no ya como mero espacio abierto. En cambio, desde el punto de vista psicológico, la casa cuarta en Sagitario tiende a convertir la sensación de libertad lineal en refugio y necesidad, idealizando situaciones para sentir seguridad. Esta modalidad de negación de la realidad como mecanismo emocional es evidentemente incompatible con las experiencias del ascendente virginiano y nos muestra cómo este nivel psicológico no se va a entregar al aprendizaje. Ahora bien, la persona que nace con Virgo en el ascendente tiene que aprender a elaborar, o sea que el movimiento energético de su vida podría representarse así. Pero con la casa octava en Aries, la tendencia es a moverse así. Si comparamos el movimiento virginiano con el ariano, según los dos dibujos, comprendemos inmediatamente la clave que nos da la casa octava. Es el deseo, el impulso, el que debe ser comprendido y trascendido en su modalidad básica, instintiva y egocéntrica, para desarrollarse en contextos mayores y sistémicos. Entonces, es claro
como la casa octava muestra en el mandala el punto de conflicto de esta vida. El destino de un ascendente en Virgo depende, en última instancia, de la modalidad de su Aries. La cuestión será, por lo tanto, comprender que Virgo es profundamente el intestino del sistema zodiacal. Esto es una energía de elaboración y discriminación profunda, en la cual ningún movimiento podrá ser directo, definitivo. Habrá que volver constantemente, elaborar todo el tiempo, moverse en círculo y en espiral. En cuanto a la casa 12 en Leo, ya vimos bastante acerca de ella, en el ejemplo que se dio antes acerca de la actriz. Otros ejemplos. Un ejemplo de este ascendente es el expresidente de los Estados Unidos, George Bush, geminiano. Nació en el seno de una familia muy rica y de muchas posibilidades, pero desde muy joven se independizó de ella para hacer dinero por cuenta propia. Este hecho hizo que entrara rápidamente en otro nivel del ascendente, porque adoptó el ritmo de lo virginiano y a partir de esto desarrolló toda una trayectoria como hombre de negocios. Ahora bien, como político, su característica era, además de poseer un estilo poco brillante, el haber recorrido todo el escalafón político norteamericano sin hacer saltos. Fue diputado, senador, gobernador, secretario de Asuntos Externos, director de la CIA, vicepresidente. Hizo pasito a pasito todo el camino. Soportó ser el grisáceo vicepresidente de Ronald Reagan durante 2 periodos, hasta que finalmente llegó a ser él mismo, el presidente de los Estados Unidos. Ahora bien, es muy interesante observar que a los 2 años de su presidencia, su país entró en una recesión económica de carácter cíclico, siendo esta la razón por la cual no logró ser reelecto. En verdad, él mismo resolvió la crisis económica con sus medidas, pero no lo hizo a tiempo, sino que el fin de esta llegó a los 3 meses de haber asumido Clinton, que se encontró con el problema resuelto. Pues bien, esto es un ascendente en Virgo. Él tenía que gobernar en tiempos de recesión. Uno podría decir, pero qué mala suerte, si no hubiera sido por la recesión, habría sido reelecto. Pero resulta que Bush es ascendente en Virgo y tiene que moverse con restricción. Esto es algo estructural. Lo mejor que puede hacer un país cuando entra en recesión económica es, seguramente, elegir un presidente con mucho Virgo. Entonces, como vemos, para los que aún sienten que este ascendente es arbitrariamente limitante, que da perfectamente para ser incluso el presidente de los Estados Unidos. Claro que con una cierta dinámica, con un ritmo virginiano. Si esta persona, en cambio, se mueve a lo leonino o a lo sagitariano, entonces quebrará, chocará, tendrá problemas de salud, etc. Es decir, volverá nuevamente para atrás. Objetivamente, parecería que al perder Bush las elecciones, algo de su plan no funcionó. Pero desde su ascendente en Virgo funcionó perfectamente. Él hizo el trabajo y luego vino otro que lo continuó. ¿Cuál es el problema? Otro presidente norteamericano, Franklin Delano Roosevelt, tenía también el ascendente en Virgo. Roosevelt padeció una enfermedad que lo dejó lisiado y en lo que hace a su gestión hubo de enfrentarse nada menos que con la Segunda Guerra Mundial. Apenas esta concluyó, teniendo él un rol preponderante a nivel mundial en la preparación de los tratados de paz, murió. Vamos a ver otro caso que nos llevará a una reflexión aún más sutil. Es el caso de Wolfgang Amadeus Mozart, acuariano con ascendente en Virgo.
Es archiconocido que él nunca pudo hacer lo que quiso. Su padre lo restringía y lo sometía a su propia voluntad. Obviamente tenía además el Sol en conjunción a Saturno. Nunca encontró verdadero reconocimiento, tuvo enfermedades crónicas, nunca ganó demasiado dinero. Era un genio y sin embargo la restricción lo acompañó toda la vida e incluso murió joven. Este ascendente en Virgo es tan claro porque justamente su psicología se organizó a mucha distancia de lo virginiano, chocando con esto y contra la restricción. Mozart es, por esto, un caso muy peculiar de genio restringido, o dicho de otra manera, de Acuario Virgo. Veámoslo ahora desde este otro lado. Uno podría decir, qué mala suerte. Pobre Mozart, si le hubiera tocado ascendente en Leo. Sí, una persona tiene semejante capacidad de captación intuitiva y creativa acuariana y no tiene a Virgo para complementarla. ¿Cómo hace para escribir una partitura? ¿Cómo hace una persona así para desarrollar la capacidad de escuchar el infinito y al mismo tiempo tener la energía de detalle para darle forma y escribir su música para todos los instrumentos? Si tuviera ascendente en Leo, no hay cualidad para darle la paciencia o la capacidad técnica para escribir todas esas partituras. Si esta antena cósmica, si este genio original y veloz pudo plasmar algo concreto, es porque tenía otra cualidad energética que operaba en él, lenta y detalladamente, con devoción por la forma. De no haber sido esta su constitución energética, habría silbado sus sinfonías por la calle, pero nadie las hubiera conocido jamás. Mozart escribía con total precisión su música apenas ésta terminaba de esbozarse en su cabeza. No hacía borradores, pero todo lo escribía minuciosamente, de primera intención. Es decir, la cualidad virginiana es fundamental para desarrollar la estructura creativa de Mozart, porque es una energía ideal para sistemas energéticos con mucha amplitud y rapidez, a fin de llevar su creatividad a la forma. O sea que desde lo creativo podemos decir que se ve claramente cómo necesitaba de este ascendente, porque es indudable que Mozart elaboró muy bien la distancia entre la energía de inspiración y la energía de forma y plasmación detallada en un lenguaje como es la música. Ahora bien, desde lo psicológico existencial, le resultó muy complicado para vivir y nunca pudo integrar esa distancia. El anhelo acuariano de libertad, independencia, originalidad, no lograba concretarse satisfactoriamente porque siempre pasaba sobre él algún tope que lo obligaba a hacer música para otros, vender sus partituras, dar clases, carecer de dinero, tener mala salud, etcétera. Otra reflexión sobre el destino. Después de estos ejemplos, quiero proponerles esta reflexión. ¿No será que necesitamos ciertos ensambles de cualidades para que florezca cierta cualidad sintética que exprese lo más profundo de nuestro ser? Y que estos ensambles energéticos que somos tienen costos psicológicos que muchas veces no somos capaces de aceptar. Es decir, la hipótesis que les planteo es que la cualidad energética que trae el ascendente hace a la esencia de la persona y su creatividad en función colectiva, pero trae como correlato un destino que la personalidad puede no querer soportar. En un plano se trata de un ensamble perfecto, pero en otro tiene sus costos. Ciertas cualidades vienen con cierto destino. Ese es el misterio. Y pu- puede ser algo que nos guste desde lo subjetivo. ¿Qué quiere decir aquí lo subjetivo?
Lo que llamamos subjetivo es lo que se organiza e identifica a sí mismo como interioridad, dentro de un mundo que es vivido como exterior y radicalmente independiente de la interioridad. El choque entre esta interioridad y la aparente exterioridad es toda la cuestión en el aprendizaje astrológico. Nuestro aprendizaje es ver que esta premisa fundamental de nuestra organización psíquica, adentro y afuera, como independientes y aleatorios, es falsa. ¿Cómo podríamos definir más adecuadamente lo subjetivo? No un sujeto frente al mundo, sino una conciencia que se ha apegado y fijado a un fragmento del despliegue de su energía, que se experimenta como contradictoria hasta que no sea capaz de desprenderse de su identificación. Lo que el sujeto cree ser, casi por definición, no es coherente con la estructura. En nuestra metáfora de las hadas madrinas, estas no tienen demasiados patrones de destino para ofrecer. Por eso, el sentido profundo de un sistema energético como el del ejemplo anterior es posibilitar una creatividad impresionante, al mismo tiempo que la capacidad de plasmarla en una forma que llegue al mínimo detalle y que se organice de la manera más ordenada. Así entonces se juntarán un sol en Acuario con un ascendente en Virgo. Ahora, si esto hace que la persona no llegue a ganar un centavo, no es un problema de las hadas madrinas. Lo que les propongo como reflexión es lo siguiente. ¿Le importa a otro nivel de realidad eso que nosotros llamamos desde las identificaciones fragmentarias de nuestra conciencia, felicidad y bienestar? En la estructura Acuario-Virgo, la hipótesis más fácil para formular, conociéndonos como humanos que somos, es que la persona identificada con la libertad va a patalear ante la restricción. Ahora, evidentemente, si nosotros tuviéramos una mayor comprensión de nuestras ecuaciones energéticas, quizá podríamos educarnos para aceptar más y mejor nuestra estructura real. Claro que venimos de anhelos culturales por los que uno está condicionado. Si recordamos la película Amadeus, en una escena aparece Mozart escribiendo inspiradamente una partitura, mientras a su lado un asombrado Salieri, que en la historia real nació con el sol en Leo, no puede seguirlo. Es notorio en el film que el leonino que ha logrado fama, riqueza y libertad, todo aquello de lo cual Mozart se veía privado, envidia profundamente la genialidad que nunca podrá poseer y que lo hace sentir un mediocre. Podríamos pensarlo como un maravilloso ejemplo de la casa 2 en Leo, expresada por Salieri, que alcanza su consumación al asistir a lo que está más allá de él. Y por el otro lado, la insatisfacción psicológica del ascendente en Virgo, Mozart, que aún anhela lo leonino, que energéticamente ya ha trascendido su casa 12. Es evidente que no estamos entrenados para ver que esa cualidad simbólico-materializadora de Mozart tiene la contracara en el poco dinero que ganaba y en sus problemas de salud, y que ambas cosas están estructuradas en una unidad que rara vez somos capaces de ver sin escindirla en talento y mala suerte. Quizá no podemos entenderlo porque todavía estamos todos en un momento de conciencia grupal muy subjetivo, muy propia de Cáncer Leo. Más aún, yo diría que tenemos 500.000 años de tribu y cada tanto un individuo. Sin embargo, en nuestra época estamos llenos de individuos
Creo que para vivir una vida leonina no hay nada mejor que esta época. Cantante de rock, actor, actriz, político. Hoy hay más famosos que gente no famosa. Quiero decir que es bastante claro que vivimos una época en la que están maximizados los valores leoninos, en la que se valoriza al individuo que se destaca como primer movimiento leonino. Ahora, como género humano, participamos de la sensación de que todos formamos parte de un sistema mucho más vasto, que la humanidad forma parte de la vida y que nadie es el ombligo del mundo y que la humanidad no es el ombligo del universo, sino que cada uno hace su parte dentro de un contexto global en el que participan las piedras, el cadmio, las lagartijas y la galaxia de Andrómeda. Creo que estamos un tanto lejos de esta conciencia. Vemos un pedacito de cadmio y decimos, pobrecito, todavía no llegó a ser humano. Uno lee la teoría de la evolución y piensa, ja, ja, todo el universo hizo un esfuerzo enorme para llegar hasta el ser humano. Somos los seres superiores. Eso es Leo. Y en ese sentido, todos somos leoninos puros. Uno podría decir que, por lo tanto, tarde o temprano, nuestro destino será la restricción o el aprender a manejar la escasez de recursos a través de una tecnología adecuada para el orden del planeta. Es probable que hoy por hoy la humanidad sea luna en Cáncer, sol en Leo y ascendente en Virgo, que estamos desordenando todo, parece por lo menos seguro. También podríamos decir que en la época de los emperadores romanos teníamos ascendente en Leo. Cada tanto aparecía uno que era el emperador, en un mundo de dioses que después devino en el monoteísmo de un Dios omnipotente. Todos miraban a Dios, al rey, al emperador, mientras que ahora, desde el Renacimiento a esta parte, nos hemos vuelto todos más leoninos. De cualquier manera, creo que es lícito preguntarse cómo hacer para desarrollar bien este ascendente, si se tiene una posición solar fuerte en la carta. Sí, pero antes que nada es preciso ver algo previo en esta manera de preguntarnos las cosas. ¿Cómo hacerlo? ¿Debo o no debo hacer tal cosa? ¿Para qué? ¿Para que alguien no se enoje si hago lo contrario? Creo que, antes que nada, deberíamos escuchar el sustrato de las creencias implícitas que subyacen nuestras preguntas. Esto equivale a pedir alguna fórmula de salvación para que el universo no nos castigue, lo cual implica a su vez dos creencias simultáneas, que el universo castiga y que existen salvadores. De cualquier manera es evidente que cada vez que hablamos de una energía de servicio aparece la restricción. Psicológicamente sí, porque el destino se encargará de hacernos descubrir el placer de la restricción personal, que es ubicación real. Esto facilitará el mejor despliegue de la totalidad que nos enmarca hasta convertirlo en autolimitación consciente y con ello llevarnos a descubrir la importancia de un vínculo altamente funcional con el sistema al cual pertenecemos. Si ustedes tienen en su carta mucha energía virginiana, ni se les va a ocurrir exhibirse con movimientos amplios, hacer las cosas rápidamente, ni robarle protagonismo a los demás. Esto es así porque sienten placer en hacer las cosas despacito, minuciosamente, sin darle tanta importancia al hecho de que los demás se enteren. En realidad, no les resulta placentero exponerse. Todos los signos gozan con cualidades que para los otros pueden no resultar placenteras. Pero esto ocurre con un sol en Virgo. Un ascendente tiene que aprenderlo. Por eso, no quiero hacer una pregunta acerca de una fórmula en la vida, pero me gustaría saber si cuando llega una expansión, las personas con este ascendente se conectan bien con su propia energía. O sea, si nos siguen inconscientemente
enganchadas con la expansión. Claro, es diferente el sol del ascendente. Acá la cuestión no es, me encanta actuar sobre un escenario, pero como tengo ascendente en Virgo voy a estudiar para contadora pública. Acá hay un deseo que será actuado tal como éste se presente, pero de manera mucho más profunda. Con el tiempo aparecerá un contradeseo con el que la persona también tomará contacto. O sea, que estamos ante deseos eventualmente encontrados, ante energías difíciles de comprender y canalizar simultáneamente, no ante un deber ser. Tarde o temprano, el profundo contacto con nosotros mismos hará surgir el deseo sintético de la carta natal como totalidad, aunque como vimos en el caso de Mozart, una resolución sintética en un nivel coexista con un antagonismo que no se pudo resolver en otro nivel. Tener determinada carta no es un castigo, aunque a veces tengamos esa fantasía. Es una creencia muy arraigada suponer que el universo conspira en contra de nuestros deseos. Y cuando comenzamos a ver un código más profundo, un lado nuestro supone que si deseo algo en contra de esto, seré castigado. Más acerca de modelos y recetas astrológicas. No se trata, por lo tanto, de una decisión de la mente. Me dijo el astrólogo que es mejor que me dedique a la farmacia antes que al teatro. Si no hago un trabajo para ir liberando las capas más profundas de mi deseo, nunca voy a coincidir con mi carta natal. O mejor dicho, la identificación fragmentaria de la conciencia no se abrirá a la manifestación cíclica del sí mismo. Seguiré fragmentándome y esos deseos chocarán dentro de mí para manifestarse. El destino aparecerá entonces lleno de opciones desgarradoras y sufrientes. Pero sí se podría quizá coincidir con el arquetipo. Por ejemplo, hacer del teatro tu farmacia, o de la farmacia tu teatro, o hacer de una fábrica un escenario. Creo que es posible la fidelidad a uno mismo, soportando al mismo tiempo las contradicciones del destino que necesita un tiempo, una progresión para la alquimia de las energías. Eso irá haciendo emerger las capas más profundas del deseo y su cauce posible. Pero existe una fantasía con respecto a que el astrólogo me dijo que mejor haga esta carrera y no la otra, para no sufrir. Si un astrólogo hace esto, solo está revelando su tendencia a la omnipotencia. Y si alguien le hace caso a un astrólogo que le habla de esta manera, es porque tiene un problema mucho más grave que ese que motiva su consulta. Es alguien profundamente dependiente de la autoridad, manifestada en este caso en el saber del astrólogo. Este es un punto muy sensible de nuestra tarea y yo trato de mostrárselos lo antes posible. El astrólogo no sabe qué tiene que hacer la persona. Esta es quien debe desarrollar con acompañamiento astrológico, ¿por qué no?, su capacidad de contacto con lo más profundo de sí misma. Creo que nos viene muy bien, ya que estamos terminando de ver ascendente en Virgo, ponernos límites a nosotros mismos como aprendices de la astrología. Pero quizá la actriz de quien hablábamos antes fue lo que los padres decidieron por ella en su momento, y la actuación no tiene que ver con su deseo profundo. Dejando de lado que tu pregunta es psicológica, porque presupone que el deseo de sus padres es independiente de su estructura energética y no expresa un nivel de la misma, quizá algún día ella descubra por su cuenta lo que aquí llamamos deseo profundo y logre develar la síntesis de su ecuación. No podemos saberlo de antemano. Lo que sí sabemos es que una cierta dirección que tomó en la vida hace surgir determinado contexto ante mí,
mientras que si elijo otra dirección, se materializará otra forma de expresión de la energía que tendré que vivir. Todos tenemos la fantasía capricorniana de estar subiendo una montaña en cuya cima hay un premio. También fantaseamos que alguien sabe cuál es ese premio, por ejemplo, el astrólogo. Entonces, si no lo obtenemos, nos sentimos frustrados. Cierto tipo de astrología exacerba hasta el máximo esta fantasía, la de que alguien sabe lo que yo tengo que hacer. O sea, en términos más globales, que lo que yo tengo que hacer está escrito en algún lugar y no soy capaz de cumplirlo. Aquí estamos intentando encontrar otro juego entre el adentro y el afuera. Cuando actuarnos, lo que sucede afuera acompaña. Y es eso lo que nos modifica adentro. Es como si actuando en una dirección necesariamente incompleta, el destino hiciera aparecer situaciones que le dieran completitud a esa situación. Si me reconozco en ellas, ya no soy quien era antes y por lo tanto se conforma otro destino, un nuevo misterio de mí mismo. Constantemente hay un pulsar de lo más profundo en relación con lo que se manifiesta afuera. Pero para poder ver esto, es necesario previamente tomar contacto con la ilusión anterior. Lo que nos dice, tendría que haber hecho esto y no aquello, porque sólo así se llega al premio. O decirse, si me hubiera hecho la carta antes. Claro, suponer que si el astrólogo me lo hubiera dicho antes, estaría en otro lugar mejor, más adelantado con respecto a mi supuesta meta, pero me parece todavía peor decirle a alguien, si te hubieras hecho la carta conmigo, ahora estarías en otro lugar. En astrología no podemos simplificar diciendo que nuestros padres nos determinaron o si me lo hubieran dicho antes. La conducta de mis padres forma parte de mi destino, constituye el estado de la sustancia en el origen de mi vida, que tengo que elaborar. Yo soy aquel que se encuentra con el astrólogo ahora y no antes. Si lo hubiera encontrado antes, sería otro, porque la manifestación de una experiencia compartida, un encuentro, una relación, se da de acuerdo con un patrón interactivo que se manifiesta en determinado momento cíclico y no en cualquier momento. Quizá podría haberme cruzado con esa persona en otro giro de la rueda, pero no lo hubiera escuchado. El hecho es que lo escucho ahora. Y lo importante es que el vínculo de destino me modifica ahora. Se ve así que lo más importante en nuestro aprendizaje es la sensibilidad para poder decodificar correctamente la distribución de la energía y la conciencia, el balanceo entre el adentro y el afuera, y no desgañitarse intelectual o mentalmente para develar aquellos presuntos proyectos correctos, de acuerdo al éxito o al cumplimiento con lo que quiere Dios o el cosmos. Se trata entonces de desarrollar la sensibilidad hacia la energía y al modo como se manifiesta esta energía en el afuera. Lo que me sucede día a día afuera es estructural en relación a la cualidad de mi energía y hace espejo con el adentro, de acuerdo al modo como se ubicó mi conciencia. Cuando alguien se pregunta si después de todo lo dicho, ¿es posible finalmente la expansión en Virgo? Notemos que el tono de la pregunta es leonino. La expansión en Virgo no tiene que satisfacer a un leonino o a un sagitariano, solo a un virginiano. Justamente, distinguimos una forma energética en el destino porque esa forma, por ejemplo, la restricción recurrente en la persona con ascendente en Virgo, producirá la vibración virginiana. Y lo importante es que se produzca esa vibración. No se trata de que la persona aprenda a ser Virgo.
en el sentido de que lea un libro donde se describa su conducta y entonces se comporte estereotipadamente de esa manera. En verdad se producen situaciones de destino para que surja la real y legítima, para ese caso posible, vibración virginiana. Y esto no tiene por qué alterarse, por más que esta persona sepa acerca del destino. Pero, ay, ¿no puede uno colaborar? Sí, por supuesto. Uno puede comprender la envergadura de esa experiencia, lo cual puede contribuir a ubicarse de cierto modo, a no resistir, a entregarse a la experiencia y así metabolizarla mejor y desarrollar toda su profundidad. O sea que lo que no puedo es colocarme donde corresponde. No puedo porque no hay un donde corresponde a priori, independiente de cómo se está manifestando la energía ahí, en ese momento. En caso de que pretendiera encontrar tal lugar, estaría intentando salirme de mí mismo y entrar en otra vibración, la del modelo. Es como hacer surf. Yo puedo aprender a balancearme y a recorrer los distintos tipos de olas, pero nadie puede decirme ante esa ola específica cómo poner el cuerpo de la mejor manera. Si estoy buscando el modelo, me caigo, me salgo de la situación. Mi cuerpo tiene que responder por sí mismo, espontáneamente, con lo que ha podido aprender hasta ese momento. Punto. Eso sería concientizar. En todo caso, sería darnos cuenta de un juego de estructuras y de movimiento de la realidad que profundamente va a ir alterando nuestra ubicación en el mundo, en el sentido de que percibimos estructuras, órdenes y relaciones que antes ni siquiera imaginábamos. La riqueza de estudiar astrología consiste en que uno empieza a descubrir un trasfondo de la realidad mucho más grandioso, complejo y creativo que el que se imaginaba. Pero la astrología también tiene su pobreza, y esta consiste en que uno quiere reducir ese misterio de las configuraciones creadoras a modelos de vida que resultan patéticos, porque además del superyo que ya tenía la persona, los astrólogos, o sea, nosotros, le agregamos ahora todos estos modelos. Es muy sano aceptar que esto es algo que nos pasa a todos. No hay que reprimirlo o creer que ya lo hemos superado. Es algo que ocurre. Es una pobreza que está en el orden del psiquismo, porque apenas aprendemos algo. Una parte nuestra muy insegura quiere convertirlo en modelo y aplicarlo mecánicamente en el futuro para no tomarse el trabajo de seguir aprendiendo. Intento decir que estemos alertas a lo que se nos produce cuando hablamos de estas cosas. Caso contrario, cualquier cosa que yo u otro diga será constituida en modelo. Esta es una desgracia inevitable, propia del conversar. Comprender ascendentes surge de la sensibilidad perceptiva y no de la intelectualidad, aunque creamos que es esto último. Estoy intentando que no se encandilen con el supuesto saber de la astrología, sino que traten de darse cuenta de que el arte está en otro lado. En última instancia, está en la sensibilidad de la percepción y en poder organizar mentalmente esa máxima sensibilidad. El aprendizaje es acerca del percibir. Cuando uno indica cómo mirar formas de destino, automáticamente éstas se convierten en modelos de destino. Ahí deja de funcionar la percepción y se impone la memoria. Pero lo que estamos haciendo con ascendentes sigue siendo, aunque no hagamos visualizaciones como cuando estudiamos el zodiaco, percibir. Porque en todo lo que decimos sigue habiendo emoción, sensación y corporalidad, insertas en la intelección y viceversa.
Este es el final de la segunda parte del capítulo del ascendente en Virgo en el libro Ascendentes en Astrología, un análisis que relaciona la astrología con la dimensión esotérica y la psicología moderna, escrito por Eugenio Caruti y publicado por la editorial Kier. En el próximo video no vamos a ver el ascendente en Libra, vamos a escuchar la introducción a la segunda parte del libro, el zodiaco después de Virgo, la dinámica de la reabsorción. Ahí nos escuchamos.